Muy buenos días. Aquí estoy nuevamente a través de este medio para que con la bendición de Dios nuestro Señor poder compartir palabra de esperanza a un mundo que perece en la oscuridad. Quiero invitarlos a que busquen sus Biblias y abran la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 5. Te invito a que abras el libro sagrado para que no sea palabra de un hombre, no, la palabra de Jehová, la que hable a tu corazón, y a través de la bendición de su Santo Espíritu nos dé claridad de pensamiento y así poder discernir qué es verdad y qué es error. En este mundo hay mucha tiniebla espiritual porque no leemos nuestras Biblias. Nos conformamos con lo que nos dicen los predicadores o los pastores famosos que hay en la actualidad. Pero no debe ser así. Debiéramos ser, como dice el libro de Hechos 17:11, ser buenos bereanos. Los bereanos escuchaban y estaban atentos a lo que les decían, tomaban nota y luego escudriñaban en su Biblia que lo que les decían era verdad. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Voy a hacer la lectura y luego paso a compartir una preciosa escritura que dice Jesús, la victoria en Jesús. Dice el libro sagrado lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La salvación es dada por Dios a través de Jesucristo y es gratis, salvos por gracia. No tenemos que pagar indulgencias ni hacer grandes peregrinaciones, nada de eso, es gratis. Lo está diciendo muy claro la palabra de Dios. Somos salvos por gracia a través de Jesucristo. Y ya he leído estos cortos textos del capítulo 5, del 1 al 11. Quiero compartir con referencia a los textos que les he leído un título de este libro que se llama Victoria en Jesús, que titula Gracia, la verdadera y la falsa. Muy bien, ahora consideremos un poco el trasfondo de la historia, porque creo que deberíamos ser inteligentes con respecto a los orígenes del movimiento protestante. La cuestión de que a veces existía confusión entre los protestantes
especialmente sobre temas tan cruciales como la salvación, es indudablemente un reflejo del hecho de que tienen un conocimiento insuficiente en cuanto a cómo y dónde comenzó el movimiento protestante. Por supuesto, para rastrear estos comienzos necesitamos regresar a la Reforma. Por cierto, los protestantes de todas las denominaciones siempre han estado orgullosos de poder decir que están parados sobre los hombros de los reformadores. En el siglo XVI, cuando comenzó la Reforma, fue precedido por un periodo de más de 1000 años durante los cuales el catolicismo romano dominó el mundo religioso e incluso gran parte del mundo político. De acuerdo con la profecía bíblica, esta larga era de la Edad Oscura duró 1260 años, Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:6. Durante estos siglos, el catolicismo se involucró con fuerza en la política e intentó controlar la vida de las personas, aún su relación personal con Dios. Y esto no es ajeno hoy en día. Hoy en día las personas son muy habilidosas para engañar a las personas. Y muchas personas están siendo engañados porque se basan por lo que les dicen, mas no por lo que leen en la Sagrada Biblia. La Biblia es el mejor manual del cielo, es nuestra guía espiritual, y a través de ella el Señor nos indica qué ha pasado, qué está sucediendo y hacia dónde vamos. Continúo leyendo. A lo largo de esta edad oscura, la Iglesia prohibió el acceso de las personas comunes a la Biblia. El sacerdote se convirtió en una influencia controladora en la vida de las personas. Tenían que confiar en el sacerdote para que les dijera cómo es Dios, cómo relacionarse con Él y cómo eran considerados por Él. La Iglesia incluso hizo sus mejores esfuerzos para controlar el dinero de las personas. Requirieron el pago de honorarios llamados indulgencias para comprar el favor de Dios, luego de su muerte. Básicamente, un pago por anticipado de la paga, el castigo del pecado, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Martín Lutero se sintió especialmente ofendido por este concepto de las indulgencias. Pienso que fue algo milagroso el que Dios haya usado a un monje católico para propulsar la reforma. Esto que me convence mucho más de que Dios no hace acepción de personas. No importa cuál sea su denominación o la convicción religiosa que tenga. Si abre su corazón a Dios, será atraído hacia Él, y Él abrirá su mente a una comprensión de la verdad acerca de Él mismo. Solo a través de la Escritura, la palabra de Dios. Dios tiene hijos valiosos en cada iglesia, así que no debería sorprendernos que, en el periodo más oscuro de la historia de este mundo, Dios haya tenido hijos, incluso sacerdotes, cuyo corazón estaba realmente abierto a escuchar la verdad de Dios, a pesar del hecho de que formaban parte de un sistema que estaba llevando a la perdición a las personas. Creo que esto es milagroso. Esto muestra cuán misericordioso es Dios. Soy un gran admirador de Martín Lutero. Sé que era un hombre algo tosco e incluso algunos podrían decir vulgar.
pero me agrada su fortaleza de carácter. Me gusta que, cuando llegó a un descubrimiento bíblico, tuvo suficiente valor como para defenderlo aun cuando todos los vientos soplaban contra él. Cuando finalmente Martín Lutero compareció ante la Dieta de Worms en 1521, todos los obispos del catolicismo estaban allí, y todos los reyes y emperadores de Europa. No obstante, tenemos a este humilde monje casado que dijo firmemente y sin temor a todos: no puedo y no me retracto de nada, porque está escrito: el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Por la fe en Cristo Jesús se salva hoy el pecador. No hay que hacer peregrinaciones, no hay que pagar indulgencias. La salvación es gratis, es por gracia, porque así lo ha determinado Dios, nuestro Padre Celestial. La edad oscura, 1000 años y un poco más. ¿Por qué la edad oscura? ¿No había luz? Nada de luz. ¿No había luz acerca de qué? Especialmente acerca de qué enseñanza. El carácter de Dios. ¿Y qué aspecto particular del carácter de Dios? La gracia. Eso era lo que estaba oscuro en la antigüedad. Y hoy en día tenemos tanta luz, suficiente luz, y sin embargo muchas personas siguen sumidas en la ignorancia porque no leen las escrituras. Siguen dejándose engañar por este poder. ¿Y qué estaba oculto? La gracia de Dios, el carácter, su carácter sagrado. Dios siempre ha sido misericordioso con la raza humana. Y el catolicismo por siglos erigió un muro de oscuridad entre la gracia de Dios y las personas que había creado. Mientras más reinaba la Iglesia, las tinieblas se hacían más densas. La Iglesia distorsionó la definición de la gracia. Debía ser comprada, debía ser ganada. Mentira. Dios ha dado su salvación a través de Cristo Jesús y es gratis. Como lo hemos leído, porque aun siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Se les enseñó a las personas que, si pagan suficiente dinero, Dios tendría una disposición mejor hacia ellos y reduciría los miles de años que tendrían que pasar en el purgatorio. Unos pocos ricos, afortunados, podían comprar su derecho a escapar del purgatorio e ir inmediatamente, en su muerte, a un lugar más elevado. El catecismo de la Iglesia Católica, aún hoy, defiende el uso de las indulgencias. Mediante las indulgencias, los fieles pueden alcanzar para sí mismos y también para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales, consecuencia de los pecados. Catolicismo Católico, párrafo 1498. Sin embargo, hoy se puede encontrar personas cristianas sinceras de todas las denominaciones, incluso católicos, en grupos pequeños de estudio de la Biblia en los que redescubren lo que Martín Lutero descubrió hace 500 años, las evidencias bíblicas de cuán misericordioso es Dios, de que la salvación es por gracia. El justo por su fe vivirá. La Iglesia Católica es conocida por sus 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, también llamada confesión, el ungimiento de los enfermos, orden sacerdotal y el matrimonio.
Los sacramentos fueron diseñados por la Iglesia para hacer descender la gracia sobre ellos. La Iglesia Católica les enseña que son dignos eficaces de la gracia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Por ejemplo, si toma parte de la confesión, al reconocer los pecados, se es capaz de recibir mucho perdón. Pero, ¿qué es lo que debería ocupar realmente el lugar de los sacramentos? Es realmente la única fuente de la gracia. Y esta fuente es Jesús, solo Jesús. Existe un solo mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, excepto Jesucristo. Hechos 4:12. Como ve, los cristianos que pertenecen a la tradición protestante creen que Jesucristo abrió la puerta de la gracia de Dios para que sea derramada gratuitamente sobre las personas. Pero el régimen católico, y es importante captar esto, siempre ha sido un sistema en el que las personas hacen cosas que ellos creen, que predisponen mejor a Dios con respecto a sí mismos. Este fue y sigue siendo un sistema basado en las obras humanas. Las oportunidades de recibir luz para los que nacieron en un sistema legalista de salvación por obras son limitadas, porque los sistemas tienden a perpetuarse. Algunos protestantes tienen sus propias luchas en esta área. Asumámoslo. No me importa decir que sí. Que si alguien predica la gracia gratuita hoy, en ciertos lugares puede ser apedreado. No estoy bromeando, incluso en iglesias supuestamente cristianas. Claro, porque si la gente se llega a enterar que la salvación es gratis, que no es por obras, dejan de recibir sus donaciones. Sus ricas pretensiones se van al abismo. Alguien que se siente allí a escuchar las buenas nuevas de la gracia gratuita puede decir: oh, gracias Dios, siento esperanza por primera vez. Por primera vez en mi vida realmente siento esperanzas de llegar a ser salvo. Acabo de entender cuán misericordioso es Dios. No obstante, al mismo tiempo en que alguien cae de rodillas para alabar a Dios, otros están agarrando piedras. Considere, por ejemplo, la mujer que me gritó mientras salía de una iglesia un sábado de mañana. Se olvidó de la parte más importante. Pasé más de una hora mostrándole el significado de la muerte y resurrección de Jesús, le respondí. Pero ella protestó: se olvidó de mi papel en todo esto. Bien, respondí, lamento decirle esto, hermana, pero debería postrarse sobre sus rodillas y arrepentirse inmediatamente. Si piensa que es capaz de hacer algo para obtener el favor y la justicia de Dios, está equivocada. Asumámoslo, los cristianos no siempre hemos tenido éxito en ayudar a las personas a ver la gracia de Dios. De tanto en tanto, presenciamos un avance importante. Cuando las personas se dan cuenta de que son libradas y que están libres en Jesús, no obstante, otros comienzan a llamarlos liberales, sencillamente
porque ahora se dan cuenta de que la gracia de Dios nunca se puede ganar. Les es dada gratuitamente a todos. El descubrimiento de la gracia gratuita no debería colocar automáticamente al creyente en el campo liberal, como si de alguna manera ahora estuviesen en peligro de salir corriendo para transgredir todas las reglas. O es decir, la libertad que nos ha dado Dios a través de su Hijo amado Cristo Jesús nos convierte en libres, pero no para que vivamos en un libertinaje. Las desavenencias con respecto a la gracia se convirtieron en una lucha de vida o muerte para la iglesia cristiana primitiva, y la luz de la verdad casi se extinguió. Los grupos pequeños de personas que comprendieron que la gracia es un don gratuito, como los valdenses, se escondieron en cuevas para escapar de la persecución por su implacable creencia en el don gratuito de Dios. Sin embargo, incluso estos fieles hicieron concesiones, fueron burlados. Los valles de las altas montañas donde los valdenses se retiraron estaban localizados en el norte de Italia y al sur de Francia. Los estrechos desfiladeros de entrada a los valles hacían que fueran fáciles de defender. Pero un emisario del Papa les envió un mensaje de que si permitían ingresar a un representante del Papa, se les daría a los valdenses libertad religiosa. Bien, esto nunca sucedió. Permitieron la entrada del emisario, pero perdieron su libertad en el proceso. Es una historia muy triste. Todos murieron allí. La luz de la verdad casi se extinguió en Europa, y de no haber sido por las expediciones de creyentes iluminados que viajaron al Nuevo Mundo, pienso que la luz se habría apagado. Pero Dios no estaba preparado para que la luz se extinguiera. Incluso un puñado de creyentes fue suficiente y los envió hasta el Nuevo Mundo para que la luz de la verdad nunca se extinguiera y pudiera ser comprendida nuevamente en estos últimos días. Sin duda, la Reforma fue el evento más significativo de la historia del catolicismo. Sin duda, la Reforma del evento más significativo de la historia del cristianismo después de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús vino a traer luz a un mundo que por más de 4000 años había estado sumido en la oscuridad pagana. Sin embargo, antes de mucho, se les enseñó nuevamente a las personas que debían hacer todo lo posible para aplacar a Dios, para predisponerlo en su favor. ¡Qué terrible falsificación de la verdad! ¡Qué perversión de la verdad, de la gracia gratuita de Dios! Quiero dejarles unas preguntas para que reflexionen sobre la escritura que les acabo de leer. ¿De qué manera la Iglesia Católica establecida intentó controlar la vida espiritual de las personas durante la Edad Oscura? Prohibiéndoles la Biblia. ¿A qué clase de personas capacitó Dios para apartarse a sí misma y utilizar para llevar a cabo sus propósitos? A un sacerdote, porque Dios no hace acepción de personas. Martín Lutero era un sacerdote, un monje. ¿Quién emprendió la Reforma Protestante? Martín Lutero. ¿Qué luz fue escondida durante los largos años de la Edad Oscura? El carácter sagrado de Dios, su gracia. ¿Cuál es la perversión de la verdad de la gratuita gracia de Dios? Que la tiene que comprar. ¿Cuál es la única fuente de gracia? Jesucristo.
¿Cuál es el único evento más significativo de la historia del cristianismo desde el nacimiento y la muerte y la resurrección de Jesús? La Reforma. Examina tu propia vida. ¿Estás haciendo algo en un intento de apaciguar a Dios, de obtener su favor y su justicia? ¿Estás recibiendo verdaderamente su gracia como un don gratuito? Medítalo, reflexiona y verás que en Cristo Jesús hay una mejor manera de vivir. Que Dios te bendiga y te guarde y que tengas un buen día. Recuerda que solo Cristo Jesús es el mediador entre Dios y nosotros, porque Él fue el que murió para darnos salvación y perdón de pecados. La gracia de Dios es gratis. El justo por su fe, por la fe en Cristo Jesús, vivirá. Romanos 1:17 y Habacuc 2:4. Un fuerte abrazo.